Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Romero y esto es Mundo Podcast, el espacio de Telesur donde política, análisis, reflexión y cultura se conectan a través de los mejores podcasts de nuestra multiplataforma. Hoy recorreremos Mundo Conexo conducido por Saraí Amorós, El Mundo según Ramonet de la mano de Ignacio Ramonet y el comentario de Monedero con Juan Carlos Monedero. Mientras en Oriente Medio la paz se cuenta en vidas perdidas, en América Latina se paga con represión y cinismo, pero frente a la violencia y el olvido, los pueblos permanecen en pie entre escombros, calles y protestas. Saraí Amorós en Mundo Conexo detalla cómo la dignidad persiste siendo el lenguaje de lucha que ningún poder ha logrado silenciar. Acompáñennos. ¿Qué queda cuando la paz llega tarde? La justicia no llega nunca y el poder siempre llega armado. En Gaza celebran un alto al fuego después de casi 70.000 muertos, quizás un poco más, mientras que en Ecuador las comunidades indígenas resisten el gas lacrimógeno y en Perú la democracia se sostiene con alfileres, dirían algunos. Tres escenarios distintos, una misma herida abierta, la del pueblo que sobrevive mientras los gobiernos cambian de discurso. Soy Saraí, esto es Mundo Conexo, un podcast de Telesur. Después de más de 67.000 muertos, 170.000 heridos y el aislamiento casi total de Israel, llegó el tan esperado alto al fuego. Un acuerdo propuesto bajo la conveniencia de Donald Trump, el que, recordemos, avivó las llamas de este genocidio con armas por doquier, luego de la revisión de Hamas y el sello de la Cruz Roja. Es interesante porque la paz es una palabra realmente difícil, tantas veces hipotecada, se impuso entre las ruinas al final. Las sonrisas regresaron a los rostros de Gaza, aunque el aire siga oliendo a polvo, miedo y escepticismo. Este lunes 13 de octubre, Israel liberó a 96 prisioneros palestinos, condenados todos a cadena perpetua sin ningún tipo de proceso legal, mientras las brigadas de Al-Qassam devolvían a 20 rehenes israelíes que sobrevivieron a estos 2 años. La escena se desarrolló en la prisión militar de Ofer, al oeste de Ramallah, bajo flashes, uniformes y discursos sobre reconciliación nacional e imágenes realmente muy interesantes. Fue la primera parte, la primera fase, digamos, de este acuerdo con el alto al fuego y esa firma justo cuando Gaza se convertía prácticamente en un cementerio, quizás el más grande del mundo. El documento promete liberar a todos los rehenes israelíes vivos a cambio de 250 palestinos prisioneros, pero el verdadero intercambio es otro. Se negocia el relato, no la justicia, porque en un mundo donde la paz depende de una foto y una firma extranjera, los pueblos siguen pagando el precio más alto: su memoria. Aunque Hamas, hablando de buena fe, dijo vamos a cumplir. Rusia recordó ante este panorama que la paz no se decreta sobre escombros y China, por otro lado, con la serenidad que los caracteriza, repitió que los palestinos son los que deben gobernar Palestina. Una frase tan lógica como inútil cuando los tanques ya pasaron por encima de las casas y la historia se repite sin pausa. A miles de kilómetros de allí, en Ecuador, en nuestro territorio, la resistencia también habla con su propio idioma. No hay drones ni bloqueos internacionales, pero sí represión, pobreza y un pueblo que no se rinde. Los manifestantes, por ejemplo, siguen allí en las calles, todos ellos liderados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y cumplen 4 semanas ya. Todo comenzó, recordemos, con la eliminación del subsidio al diésel, pero detrás del reclamo hay algo más profundo: el derecho a existir con dignidad y no aceptar imposiciones sin dialogar con el pueblo. Desde el 22 de septiembre las protestas se expanden por la Sierra Norte y el centro del país y exigen salud, educación, justicia fiscal, pero la respuesta del gobierno de Daniel Noboa ha sido el gas lacrimógeno y los tanques. En Quito, miles se han concentrado pacíficamente en el Parque Elegido. No hubo vandalismo ni armas, pero sí bombas aturdidoras y acusaciones de terrorismo, así lo dicen. Los periodistas también fueron agredidos, niños asfixiados y el comunero quichua Efraín Fuere, recordemos, murió por acción directa de la fuerza pública. Están las imágenes. El ministro del Interior lo llamó operativo de control
exitoso. En la nueva narrativa estatal, el orden es paz y la protesta se convierte en un delito. Ecuador, como Gaza, por ejemplo, conoce muy bien el costo de la resistencia. En ambos casos, los que reclaman pan o libertad son retratados como enemigos del orden. Pero hay algo que el poder no logra desalojar de las calles: la dignidad del eco de esa resistencia también, que resuena, por ejemplo, ahora mismo en el Perú, donde la inestabilidad política se ha vuelto un estado natural. ¿Saben quién es el nuevo presidente interino de Perú? A todos los peruanos, las disculpas del caso y una promesa, la promesa de comenzar a construir y sentar las bases de un país que desde la empatía permita la reconciliación. Así lo dijo este señor, hablo de José Gerí, en un mensaje más protocolar que esperanzador luego de vacar a la expresidenta designada Dina Boluarte. Es difícil creer en la reconciliación cuando un país acumula 7 presidentes en 9 años y un Congreso que derroca con la misma facilidad con la que cambia de discurso. Es decir, los mismos partidos que pusieron a Dina Boluarte allí en la madrugada del pasado viernes decidieron que no estuviese. Que fue fundamental la fuerza del pueblo en las calles, por supuesto, pero la fuerza del pueblo en las calles está desde el año 2022. ¿Qué ha cambiado? Jugadas políticas, porque abril de 2026 viene marcado en el Perú por las elecciones. Gerí asume el cargo tras la destitución de Dina Boluarte, acusada de incapacidad moral permanente por su fracaso supuestamente en combatir la inseguridad y por las denuncias de corrupción que envolvieron su gestión. El Congreso aprobó su salida por unanimidad y en un acto que más pareció limpieza política que gesto democrático. Los movimientos populares y los jóvenes de la llamada Generación Z han salido a protestar no solo contra Boluarte, sino contra todo un sistema político carcomido por la corrupción, el autoritarismo y la impunidad. Y desde Pataz hasta Lima, las marchas reclaman lo que los discursos oficiales niegan. ¿A qué me refiero? Justicia social y elecciones verdaderamente libres. Del Congreso quieren que se vayan todos, porque todos forman parte de estos años de muchísimo olvido del pueblo cuando sostenían a Dina Boluarte. Mientras tanto, las calles no callan. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha denunciado el perfil judicial del nuevo mandatario, un abogado de 38 años con antecedentes de corrupción y una denuncia por violación archivada oportunamente antes de su designación. El pueblo peruano, cansado de la farsa institucional, ha respondido con una nueva ola de movilizaciones que, como en Ecuador o en Gaza, ponen el cuerpo donde la democracia se desangra. De Gaza a Quito y Lima, las geografías cambian, pero el pulso de la resistencia es el mismo. En Oriente Medio, el precio de la paz se mide en cadáveres. En América Latina, en represión, gas y cinismo político. Los pueblos, sin embargo, siguen en pie. Entre ruinas, entre piedras o entre pancartas, la dignidad sigue siendo el único idioma que no se extingue. Y por eso también seguimos acá. Soy Saraí. Esto fue Mundo Conexo, un podcast de Telesur. Continuamos con este segundo segmento de Mundo Podcast. El analista internacional Ignacio Ramonet reflexiona cómo el cine vuelve a alzar la voz frente a las amenazas del autoritarismo contemporáneo. En el film, una batalla tras otra, se enfatiza sobre el rol del arte en tiempos de polarización, desinformación y ascenso de la extrema derecha. Un diálogo lúcido y urgente sobre imágenes, poder y política. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy quisiera hablar de cine. ¿De cine por qué? Bueno, pues porque hay una película que hay que ver absolutamente. Seguro que hace mucho tiempo que no vas al cine. Seguro. Has estado en una sala oscura desde hace tiempo y probablemente porque, bueno, cada vez que te han dicho que hay que ver esta película has salido decepcionado o decepcionada. Y por otra parte también estamos muy solicitados por las plataformas que nos proponen todo tipo de películas, una gran variedad, una gran cantidad, y también todo tipo de series o de miniseries. No tenemos tiempo. Estamos ocupados por las demás pantallas, por las actividades,
Y el cine efectivamente está en crisis. Muchas salas a través del mundo están cerrando, incluso en las grandes capitales conocidas por su cinefilia, por ejemplo en París, muchas salas también están cerrando. Pero esta película que te recomiendo, que se llama Una batalla tras otra, pues es una película que tienes que ver, porque es una película sobre hoy, sobre la situación política de hoy, una película política, una película comprometida, una película incluso militante, una película de Hollywood, una película de gran espectáculo, una película que no te va a dejar respirar en los 160 minutos que dura, o sea, casi 3 horas. Una película que vale la pena porque es una película seria, una película para adultos. Y de esto es lo que quiero hablar, ¿verdad? Porque, digamos, primero por el realizador, Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson es un realizador muy respetado, muy solicitado por, todas las personas que se interesan por el cine. Es un realizador de realizadores. Los directores en cualquier lugar del mundo se refieren a él por el tipo de cine que hace, un cine comprometido, un cine serio, un cine muy bien hecho, un cine que siempre está en, las listas de los premios. No siempre se lleva premios, evidentemente, pero siempre está en las listas. Muchas películas hechas por Thomas Anderson, seguro que has visto alguna de ellas. A veces no sabemos qué es de Paul Thomas Anderson, pero es un cineasta de referencia. Y Una batalla tras otra es una película contemporánea, pero es una película sobre el trumpismo, es una película sobre el autoritarismo de Trump, es una película sobre la persecución. Es una película, también una reflexión sobre lo que está viviendo Estados Unidos hoy. Y digo también, por otra parte, que finalmente es un autor que ha visto venir eso, porque lo que está haciendo Trump actualmente, en términos de persecución de los inmigrantes en particular, el de lanzar la Guardia Nacional sobre las ciudades demócratas, como lo está haciendo actualmente en Chicago, como lo hizo hace un tiempo en Los Ángeles, esta manera de fascitar, de utilizar un neofascismo para tensar y tensionar la vida política en Estados Unidos, este neofascismo de Trump, esto no se había ilustrado hasta ahora. Y por otra parte, tampoco era seguro que Trump iba a tener ese comportamiento, que va mucho más allá de lo que hizo en su primer mandato. Por eso, Paul Thomas Anderson, que aquí adapta una novela de Pynchon, también un escritor muy particular, muy revolucionario, que es Vinland, que es una novela que transcurre en los años Nixon, en los años 70, pero aquí está adaptada ahora. Y la película es una película que no te vas a aburrir, aunque dura casi 3 horas, pero es una película primero que se sitúa en los años 70 precisamente, cuando empieza. Es un grupo revolucionario, como había grupos revolucionarios utilizando la lucha armada en muchos países, las Brigadas Rojas en Italia, la Banda Bader en Alemania, ETA en España, muchas guerrillas en América Latina, y en Estados Unidos había varios grupos, Weatherman, los Black Panthers, y aquí evidentemente es un grupo imaginario, se llaman los Friends 75. Una alusión a un obús, una bala de cañón que utilizaban los estadounidenses cuando intervinieron en la Primera Guerra Mundial. Estos Friends 75 cometen actos de violencia, no atentados, actos de violencia armada, pero esencialmente para liberar a los inmigrantes, esencialmente mexicanos, centroamericanos, que se encuentran como en campos de concentración. La primera parte de la película es eso. Todo lo que vemos, el uso de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, la brutalidad, la persecución, el racismo, el supremacismo blanco, la persecución de cualquier persona que tenga un poco de color o que no sea completamente blanca. Todo esto está en una película que es además tremendamente, como diría yo, adictiva,
porque la acción no cesa en ningún momento. Así aparece otro actor, Benicio del Toro, que es un profesor de judo, pero que a la vez es como un líder de la comunidad mexicana en Estados Unidos, que va a ayudar a Benicio del Toro, a Leonardo DiCaprio, y estas relaciones van a ser unas relaciones excepcionales en una película que en ningún momento deja de ser interesante. No es una reflexión, digamos, fría y sofisticada, sino que es una película de acción, una verdadera película de acción, y sobre todo en la última parte con una persecución automovilística. Dios sabe si hemos visto películas de persecuciones de autos como esta, no la habrán visto jamás. Así que les digo, si una vez este año tienen que ir al cine, vayan ahora a ver Batalla tras Batalla, la película que critica de manera inteligente el trumpismo contemporáneo. Hasta la semana próxima. Saludos, soy Juan Carlos Monedero y esta es mi columna semanal para Telesur, que se llama María Corina Machado, el Nobel definitivo. Cuando un premio Nobel de la Paz es directamente una justificación para una agresión contra un país soberano, en este caso Venezuela, y al tiempo una legitimación de un genocidio, el que ha cometido Israel con el pueblo palestino, la reacción normal tiene que ser la que ha sido: considerar definitivamente que el Premio Nobel de la Paz no es más que un gran teatro sádico al servicio de la geopolítica norteamericana y, de manera decreciente, también la europea. Nunca en la historia del Premio Nobel ha habido tanta controversia mundial como con la concesión de su mención de paz a la opositora María Corina Machado, una política financiada siempre por los Estados Unidos para intentar acabar primero con el gobierno de Hugo Chávez y después con el de Nicolás Maduro. Una descalificación del premio que abunda, a la que ya demostró cuál era la dirección que tenía cuando se lo concedieron a Kissinger. No se puede entender, ya digo, de otra manera que como una operación política de golpistas y genocidas la concesión del premio a una mujer que está pidiendo la invasión militar de su país, que apoyó al Likud, el partido de Netanyahu, justo cuando estaba cometiendo el genocidio, que ha celebrado la persecución de los migrantes latinos en Estados Unidos, incluidos los venezolanos, que se reunió con el hijo de Trump para prometerle el petróleo venezolano si gobernara, que ha apoyado a la extrema derecha europea, especialmente la española de Vox, que se caracteriza por su desprecio a los derechos humanos tanto de las mujeres como de los inmigrantes, que ha justificado el asesinato de periodistas, que ha celebrado el terrorismo callejero. En definitiva, que es una persona que convoca constantemente a la guerra. Trump bramaba porque le entregaran el premio, pero eso hubiera significado que se lo hubieran debido entregar también a Netanyahu, algo con lo que estaban presionando judíos millonarios norteamericanos sionistas. Entre un genocida y un presidente condenado que tiene asustado al mundo por sus presiones militares y arancelarias, la elección de María Corina Machado era una forma indirecta de premiar al israelí y al norteamericano, ya que la política venezolana no es sino una pieza en la nómina de ambos, es decir, de la geopolítica de los Estados Unidos. Además, después de haber apoyado Trump las peticiones de invasión de Venezuela de Machado, así como la entrega del petróleo del país caribeño a las grandes empresas norteamericanas, pues le resultaba más difícil criticar la decisión, algo que al parecer les daba pánico a los políticos del Comité Nobel, alertados de que no premiar a Trump podría suponer más aranceles para Suecia. Todo se solventaba si Machado, en vez de dedicar su premio al pueblo venezolano, ese por el que dice pelear, se lo dedicara a Trump. Dicho y hecho. De manera que Machado demuestra una vez más para quién trabaja, y Trump puede salvar la cara después de haber gastado mucho dinero y otra porción de la credibilidad del gobierno norteamericano para que le dieran el galardón que tiene el que quizá sea su némesis, su principal pesadilla, el primer presidente negro de los Estados Unidos y premiado con el premio Nobel, y yo no. ¿Esto qué va a ser? Algo, ya digo, intolerable para una persona como Trump, para quien Obama no debiera haber pasado nunca de
ser como mucho un esclavo alfabetizado. En su carta abierta, Pérez Esquivel le dice a María Corina Machado: te envío el saludo de paz y bien que tanto necesita la humanidad y los pueblos que viven en la pobreza, con conflictos, en guerras y con hambre. Me sorprendió tu designación como Premio Nobel de la Paz que te otorgara el Comité Nobel. Me vino a la memoria la lucha contra las dictaduras en el continente y en mi país bajo dictaduras militares que soportamos desde 1976 hasta 1983 y resistimos las cárceles, torturas y el exilio con miles de desaparecidos, niños secuestrados y desaparecidos y los vuelos de la muerte de los cuales soy un sobreviviente. En 1980 el Comité Nobel me otorgó el Premio Nobel de la Paz. Han pasado 45 años y continuamos trabajando al servicio de los más pobres y junto a los pueblos latinoamericanos. En nombre de todos ellos asumí esa alta distinción, no por el premio en sí, es por el compromiso junto a los pueblos, compartiendo las luchas y esperanzas para construir un nuevo amanecer. La paz se construye día a día y debemos ser coherentes entre el decir y el hacer. A mis 94 años continúo siendo un aprendiz de la vida y me preocupa tu postura y decisiones sociales y políticas. Por lo tanto, te envío estas reflexiones. No debiera saber Pérez Esquivel que María Corina Machado nunca se ha caracterizado por un enorme amor por su pueblo. ¿Cómo no recordar aquella vez que una mujer en un cerro la besó y ella se quitó aquel beso como si la hubieran infectado? Bueno, continúa Pérez Esquivel diciendo: el gobierno venezolano es una democracia con sus luces y sombras. Hugo Chávez marcó el camino de la libertad y la soberanía del pueblo y luchó por la unidad continental. Fue un despertar de la patria grande. Estados Unidos lo atacó permanentemente. No puede permitir que ningún país del continente salga de su órbita y la dependencia colonial. Ya sabemos que los fascistas, y tristemente, María Corina Machado se ha puesto del lado de los fascistas desde que decidió no reconocer la voluntad del pueblo venezolano cuando eligió al presidente Chávez. Ella apoyó el decreto de Carmona Estanga y firmó esa voluntad institucional de desconocer la voluntad del pueblo venezolano. Ya digo, esta señora, como fascista, sabe aquello de que primero fascinan a los tontos y luego amordazan a los inteligentes, y con ese nombre, con el nombre de Ministerio de la Guerra, que se trasladaría al Premio Nobel de la Guerra o Premio Nobel de la OTAN, pues seguramente habrá algunos tontos menos fascinados por esos focos, por esos decorados, por ese gran teatro de los Nobel que no son sino una enorme farsa. Así ponemos punto final al programa de Mundo Podcast, el programa en el que los podcasts saltan a la pantalla. Recuerden que pueden contactarnos y enviar sus comentarios y sugerencias a través de las distintas cuentas de redes sociales, tanto en Instagram como en X, @TelesurTV, y en el canal de YouTube Mundo Podcast Telesur. Allí podrán disfrutar de los episodios anteriores. Les habló Andrea Romero, fue un placer acompañarles. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta entonces.